Y leyendo la palabra esta semana, ayer, hoy, creo que antes de ayer también, la lectura de hoy, parte del devocional de hoy de este día, si hay alguien que podría ser un referente de involucrarse en las cosas que pasaban alrededor, fue Nehemías. Estamos leyendo estos días, ya diga que es un libro cortito, que un par de días más, seguramente, no estoy seguro si mañana, pero ya un par de días más y se termina la historia. Pero es muy interesante, el libro de Nehemías es muy interesante, la historia de Nehemías es muy interesante, y encontramos lecciones que son importantes para nosotros. Lecciones no solamente para, como le digo recién, política, porque en definitiva el punto no es hablar de política, lo que yo acabo de hacer no es hablar de política, sino de cristianismo. Y yo espero que usted lo entienda de esa manera. Si usted cree que yo me puse a hablar de política o partido, tiene que reevaluar todo lo que hemos leído, escuchado y cuál es su posición en Cristo y en el Señor. Digo, el libro de Nehemías tiene algunas cosas muy particulares, enseñanzas personales, para nosotros, para el liderazgo, para la vida diaria. Y en lo particular, siempre el libro de Nehemías estuvo metido en los acontecimientos de la iglesia. Cuando hemos pasado alguna vez situaciones de dificultad, situaciones de lucha, incluso de persecución, Dios nos ministró a través del libro de Nehemías. Nehemías era un tipo particular. Si lo catalogo dentro de lo que estamos hablando de transformación, de los personajes que fueron transformados, y que el Evangelio es transformación, y que la Biblia es un libro de vidas transformadas, bueno, Nehemías fue también una persona, un hombre transformado, pero en forma gradual, y a diferencia de los demás, en cada uno de los otros casos hemos visto un momento particular donde tenían un encuentro con Dios, un encuentro que era revelador y transformador. Jacob se encontró con Dios, peleó con Dios, luchó con Dios, se enredó con Dios, no te dejaré hasta que no me bendigas. Eso, si no me equivoco, lo mencioné el miércoles, hablando sobre armas. Y otros casos también, Elías, Eliseo, la misma situación, Moisés, Pedro, situaciones parecidas. En el caso de Nehemías no. Sí, la Biblia dice que él oró, pero no dice que Dios haya hecho en la vida de él algo tan fuerte y marcado que lo haya transformado, sino que es un ejemplo, que para mí es, y para usted tiene que ser, para el día de hoy, es un ejemplo de la decisión de ser transformado. Es un ejemplo de dar el primer paso hacia la transformación. Es un ejemplo de ser una persona de vanguardia, de decidir que las cosas ya no tienen que estar así como están. Ayer encontré un escrito viejo, que no sé de cuándo es, de qué año es, que decía más o menos estas palabras: si querés cambiar tu posición, enojate con tu condición. Como diciendo, bueno, no me gusta cómo estoy. Bárbaro, puede pasar que a usted no le guste cómo esté. Puede tener algún tipo de problemas, puede tener una dificultad económica, qué sé yo, alguna situación en casa. ¿Quién no tiene un problema, no? Entonces no le gusta, no está cómodo como está. Buenísimo, tiene el derecho a estar así. El tema es qué hace. Porque si es como el chavo que está incómodo pero se la aguanta, no cambia nada. Es necesario hacer algo. Es necesario pasar del deseo a la acción, convertir las palabras en acción. Es necesario empezar a hacer algo. Como una vez, otra frase que leí una vez hace muchos años, que hasta el día de hoy siempre me bendice, que dice: si no le gusta donde está, levántese y camine, usted no es un árbol. Y a veces pensamos que no, estamos limitados, no podemos, no. Tenés de parte de Dios la capacidad y la autoridad para cambiar tu vida. Tenés de parte de Dios la autoridad sobre tu vida y sobre el lugar donde estás para determinar y decidir cómo te va. Tenés la autoridad de parte de Dios para que tu entorno, el lugar donde vos te moves, cambie. Tenés la autoridad para hablarle a las cosas, a las situaciones, a las personas, a los espíritus, para hablarte a vos mismo. Si quiero arranco de Génesis y arrancamos otra vez un montón de cosas sobre el poder de la palabra declarada. Tiene la autoridad para cambiar. Pero nos han hecho creer que necesitamos siempre otra cosa, o que tiene que ser otro el que haga el cambio. Hoy estaba mirando una de mis series, esas que miro en cuotas, que la pastora dice: ¿cómo te gusta eso? Bueno, ¿vio? O sea, hay gente que le gusta esa galleta de cartón, a mí me gusta ver las series.
está muy bien. Y yo soy convencido, lo dije hace un par de días, que Dios te habla siempre, siempre en todas partes. Y había una situación, yo sé que es súper fantasioso, pero usted escuche cómo Dios me habla a mí. Súper fantasioso mal, pero usted escuche cómo Dios me habla a mí. Ciencia ficción, futurista, año 4000 y pico, qué sé yo, una cosa así. Diversidad de razas. Me acordaba cuando nadie habló de la diversidad, que tenemos que ponernos en contra de la diversidad. Sí, así es. Diversidad de razas, pero no de razas humanas, sino de razas fuera del planeta, de otros universos, otras razas. Y había una persona que tenía un extraterrestre que tenía una particularidad que por su condición, raza, etcétera, 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 no le voy a contar toda la serie, este tipo se estaba muriendo. Y una de las cosas que identificaba que le había llegado el tiempo de morir por un aspecto en su físico que le indicaba algo que le empezaba a pasar, que indicaba que ya llegaba el momento de morirse y tomar la decisión de sacrificarse. Esta raza en particular era reconocida porque era sometida, que nacían, vivían, pensaban, que tenían que sujetarse a todo el mundo y que vivían bajo opresión. Y aceptaban eso. Entonces decía este personaje que la razón de ser de mi raza es el temor. Nosotros todo el tiempo estamos con el temor como guía. Y en base a lo que sentimos, como el chapulín con las antenitas de vinil, en base a lo que sentimos, nos acercamos o nos escapamos del temor. Entonces toma la decisión. La decisión que tenía que tomar era suicidarse directamente, cortar algo de su cuerpo para matarse. Cuando toma la decisión, solamente va a hacerlo, esa cosa que tenía se cae sola y dice, se me fue el temor. Porque decidí enfrentar al temor, ya no tengo temor. Toda mi vida creí que tenía que sujetarme a los demás. Y hoy entiendo que tengo autoridad. Mire si Dios me habla con una serie fantasiosa. Encima lo dicen así, no es que entre líneas, no, así, tal cual. Mire si Dios te puede hablar en una serie fantasiosa de lo que sea. La condición en que vivís no te condiciona. El lugar donde estás no determina ni tus pensamientos ni acciones. No estás atado ni al lugar de tu nacimiento, al lugar de tu origen, ni al lugar donde estás. No estás condicionado a que porque vivís en un lugar X, J o K, donde vivís en un lugar donde bajas condiciones económicas, sociales, ambientales, de todo. Lo peor, usted vive en el peor lugar. Eso no dice que no pueda llegar a progresar, prosperar, alcanzar la plenitud en todas las áreas de tu vida, como este médico que mataron. Si usted escucha un poquito la historia, era un muchacho que con su familia, hijo de bolivianos, su familia era el único argentino que vivía en un barrio de emergencia. Y se rompió el traste, en la mejor definición, o ponga lo que usted quiera, no sé en cuánto tiempo, y fue el único de toda su familia que llegó a recibirse de profesional. Y que no tenía plata ni para viajar, entonces cuando terminaba de hacer las prácticas en el hospital de clínicas, se quedaba a dormir en los armarios del hospital de clínicas. ¿Se da cuenta? Tu condición, tu entorno, tu ambiente, tu origen, tu familia, no te condiciona. Tenés la autoridad. Y no era cristiano. Tenés la autoridad. Qué mal, ¿no? Porque usted ya sabe cuál es su destino. Tenés la autoridad para cambiar el lugar donde estás, la condición en que estás. Esa es la característica más importante de Nehemías. Él era un nadie. Era un pichi. Estaba ahí porque era hijo de un tipo que trabajaba en la corte del rey de Persia, actual Irán. Y como estaba medio acomodado porque era hijo de uno que trabajaba en la corte del rey, entonces lo metieron a trabajar al lado del rey. Claro, estaba bien posicionado, era un buen lugar. Digamos que estaba más tranquilo, no tenía que estar como los egipcios antiguamente haciendo ladrillos. Estaba bien puesto, pero pertenecía a la cautividad. Pertenecía a aquellos que habían sido exiliados de Israel a Babilonia y también a Siria en años anteriores. O sea, era un esclavo VIP, como José. Un esclavo VIP. No tenía derecho, no podía hacer nada, no podía salir. Sí tenía que atender al rey. Y usted puede decir, bueno, pero
escuchame, está cerquita, escucha todo, sabía cuándo iba a subir el dólar, sabía los movimientos de las acciones, sabía todo. Sí, podría saber todo, pero el que estaba al lado del rey, el que era copero del rey, como era el caso de él, ¿sabe qué hace un copero, no? Copero. No es de independiente, copero. Copero es que le sirve la copa. Veníamos tan bien. Copero es como, ¿hoy quién fue? ¿Heraldo? ¿Vos fuiste? Bueno, hoy Heraldo, encima Heraldo, que significa así como representante, Heraldo es el copero, no del rey, pero bueno, más o menos, un poquito. Coperito. Pero el copero real tenía una función adicional, o sea, no solamente que le servía la copa al rey y la comida, sino que también tenía que probar la copa del rey y la comida, no sea cosa que lo fueran a envenenar, a querer matar. Entonces podía morirse envenenado. Y no solo eso, como estaba siempre al lado del rey, era el primer acusado o el primer sospechoso siempre de cualquier intento de magnicidio. O sea que pasara lo que pasara, los ojos iban a estar sobre Nehemías. Así que no era tan VIP su posición, no era tan privilegiada su posición. Era solamente, sencillamente, un esclavo VIP. Dice Nehemías 1:11, él dice, en aquel tiempo yo era copero del rey. Estando en esa condición, estando en ese lugar, no tenía identidad, no tenía destino, no tenía rumbo, no podía esperar nada para su vida, no podía aspirar ni anhelar nada para su vida. Era esclavo VIP del rey. Pero en un momento determinado, y es cuando nosotros lo conocemos a él, algo le pasó. Nehemías capítulo 1, versículo 1. Estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. En el mes de Quisleu del año 20, estando yo en la ciudad de Susa, la capital de Persia, actual Irán, o sea, hoy sería Teherán, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Había ocurrido un destierro, toda la gente tuvo que dejar Jerusalén, tuvo que ir a vivir donde estaba él, y algunos zafaron, algunos por acomodos, algunos otros para que la tierra no sea conquistada por otros, o sea, para que se queden ahí como si fuera de serenos. Algunos se habrán escapado, algunos serían inútiles y no se los llevaron, no sé. Pero la gente que quedó en Jerusalén no era de lo mejorcito. Podríamos decir, hablando mal, que era el descarte de la sociedad de Israel lo que había quedado en Jerusalén. Cuando el hermano le dice a él, viene a tomar mate con él, y él le pregunta, che, ¿cómo andan los demás? ¿Cómo están los hermanos? ¿Cómo anda la casa de los viejos? ¿Cómo está la tierra? ¿Qué onda? ¿Cómo está todo por allá? Y este le dice la situación, lo pone en un cuadro de situación. A Nehemías se le transfiguró el rostro, como me pasa a mí en algunas ocasiones en los cultos también. Se puso verde, amarillo, blanco, rojo, todos los colores que usted quiera. Pero lo primero que hizo fue preguntar. Nehemías se involucró, Nehemías se interesó, Nehemías metió el dedo en la llaga, Nehemías prendió el ventilador, Nehemías activó lo que iba a ser para después, para él, una transformación. Nosotros siempre esperamos que alguien haga, nosotros esperamos que otro sea el que dé el primer paso. ¿Vio lo que pasa a veces cuando se hace una invitación al altar? No se acerca a nadie. Pasa uno y empieza 2, 3, 4, 5, 6. Y así pasa con todo. Se hace una invitación, levante la mano el qué, nada, nadie. Levanta 1, 2, 3, 4, 5. Siempre estamos esperando que alguien sea el que dé el primer paso, que sea el que rompa el hielo, el que cambie la condición, el que cambie la situación. Bueno, en este caso, ese fue Nehemías. Ya que estábamos hablando de política, en la militancia política se suele decir, y capaz que alguna vez te lo dijeron, por tener algún conocido o algo de eso, que si querés que la cosa cambie, las cosas no cambian de afuera. Es necesario que sea de adentro. Tenés que meterte, tenés que ser parte. Es más, eso nos pone a veces en otra postura, como los grupos de chat de WhatsApp del colegio.
Cuando hay algo que está pasando, o alguien que está manejando algo, o alguien que está haciendo la fiesta, o alguien que está contratando el viaje, y usted dice, ¿qué lío que está haciendo esta? Entonces te dicen, sí, ¿no? Metete vos. No, deja que haga lío. ¿No? Porque nadie se quiere meter, nadie se quiere involucrar, y el problema es que siempre, política, siempre terminan quedando arriba los inútiles, porque los útiles capaces no se involucran en la toma de decisiones. Entonces los que quieren vivir de eso nada más son los que terminan dirigiendo. Las cosas no pueden cambiar de afuera, las cosas tienen que cambiar de adentro. Usted tiene en su casa una pared rajada, la pinta para que quede más bonita. Va a quedar más bonita, pero va a seguir rajada. Me acuerdo cuando asumió la intendenta de Quilmes, en donde vivimos nosotros, uno de los primeros actos de gobierno fue empezar a pintar todo de violeta. Importantísimo, fundamental. No, sí, no, fundamental. Cerca de casa, ahora sí ya lo arreglaron, en aquel momento no. Cerca de casa, ¿vos de qué lado estás? ¿De Quilmes o de Avellaneda? ¿De qué lado estás vos? De Quilmes. Bueno, entonces la sufrí también. Cerca de casa había un puentecito que tenía una baranda antigua, será del 40, sería, unos pilotes, una baranda de concreto y unos pilotes de concreto. Las barandas de concreto, 80 años, estaban rotas, o sea, se veía un pedazo de concreto, un pedazo de hierro. Y los pilotes lo mismo, estaban más o menos, no los mires mucho porque los mirás se cae, así estaban. No servían. Los pintó de violeta, así como estaban. O sea, quedaron rotos como estaban, pero pintaditos de violeta. No sirve, las cosas si no cambian de adentro, las cosas no sirven. Las cosas tienen que cambiar de adentro. Si usted un día se quiere cambiar el corte de pelo y cambia la manera de vestirse y los lugares que frecuenta, pero sigue teniendo la misma cabeza con un pensamiento de fracaso, un pensamiento de mediocridad, le va a durar poco. Como vio esos programas que hay en la tele que le hacen la transformación en un día, y la ves a la señora que en su vida se peinó y ese día le hacen todo la superproducción. Está impresionante, se mira al espejo, no se conoce, imagínate el marido. Pero ella sigue pensando de la misma manera, ella sigue comportando y conduciendo de la misma manera. Y si alguna vez le pasó que tuvo que ir, no es mi problema, gracias a Dios, que fue a la peluquería que le hagan un peinado. Así que, yo tranqui. Cuénteme cómo le pasó a la semana siguiente para intentar hacer el mismo peinado. Bueno, un corte de pelo, amor, también, ya me están corrigiendo. Te hiciste un corte de pelo, te hicieron todo el... Te metieron ahí 4 horas, 5, 6, te pusieron ruleros o no, te pusieron lámpara o no, te metieron secador o no, te metieron red o no. Salís ahí como la Pantera Rosa, los de mi época van a salir, van a acordarse cuando salía del sacarropa. Una cosa así, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Parecía un pompón que iba flotando así. Me dan letra encima, tengo que predicar. ¿Cuánto le duraba? ¿Cuánto le duraba en el nombre de Jesús? En cuanto le agarró la primera lluvia a la pantera, se le lavó todo el peinado. Y después, ¿quién te hace de vuelta el peinado? Ahora arreglate. Sí. Muy bien. Si el cambio no es de adentro, tenés que emparcharlo constantemente. Gracias, Sandra. Si el cambio no es de adentro, si el cambio solamente es de afuera, es un cambio de apariencia, todo el tiempo tenés que andar retocando el reboque. Pero si arreglaste la rajadura, si arreglaste las bases, si arreglaste la columna, si tal vez tiraste la pared y la hiciste nueva, la cosa ya está bien hecha. El cambio tiene que hacer adentro. Nehemías se involucró. Nehemías participó. Nehemías no hizo caso a todas las cosas que tal vez los demás le iban a decir. Él preguntó qué está pasando. En Armas para la Guerra Espiritual dijimos hace 2 semanas atrás, creo, que la guerra espiritual es un conflicto entre 2 bandos. Un lado y el otro lado. No existe el bando neutral. Y que usted está de un lado o del otro lado. No, yo no me involucro, yo no me meto, que se arreglen ellos. Bueno, si no te involucras en la guerra espiritual, si vos no te involucras, ya estás del lado del acusador, del destructor. Ya estás del lado del que viene a atacar al pueblo de Dios. Porque Jesús dijo, no lo digo yo, lo dice Jesús,
El que conmigo no recoge, desparrama. O estás conmigo o estás del otro lado. Y esto y la política también es una guerra espiritual, porque involucra nuestra vida futura, las leyes que van a involucrarse con nuestra familia, con nuestros hijos, involucra las cosas que usted ya ve que están pasando en la escuela, jardín de infantes, primaria, secundario. Todo tiene que ver con la política, aunque la gente diga que la política no tiene nada que ver con nosotros. Todo tiene que ver con la política. Entonces usted se tiene que involucrar, tiene que investigar, tiene que indagar. Si usted quiere que haya un cambio en su vida, si quiere dejar de emparchar, si quiere que haya un cambio en su vida, un cambio del lugar donde vive, un cambio de las cosas que tiene, un cambio de cómo vive, un cambio de cómo come, un cambio de cómo habla, se tiene que involucrar. No alcanza con esperar que alguien le dé. Tiene que hacer algo. Tiene que salir de la condición que está, tiene que cambiar su manera de pensar, o tiene que empezar a emprender, o tiene que inventar algo. La pelota cuadrada, no sé. Dice la Biblia que Dios te da sabiduría para hacer riquezas. No sé qué. La vas a encontrar y lo vas a poder hacer. Si querés ser parte tal vez de, entendiendo nuestra posición, de que otro mejore su vida, como esta persona con quien estuve hablando hoy, y con las cosas que me contó, la verdad me hizo que el corazón se me ponga una naranja pasa. ¿Vio las naranjas cuando están así? Es una cosa verde. Bueno, así se me puso el corazón. Porque en un momento me dice, pero si yo estaba bien con Dios y esto y esto y esto, ¿y qué me pasó? Me pregunta, digo, hola. ¿Miraste atrás? Que fue así lo que pasó. ¿Miraste atrás? No, ya ni sé si eso, pero empieza. Estuve y estoy en tantas cosas, que en esto, que aquello, que allá, que me fui de mi casa, que me fui a otro lado, que ahora volví, porque estando allá estaba drogada todo el día, y estaba borracha todo el día, y servía en la iglesia. Entonces ahora volví porque ya no quiero eso para mí. Y que mi compañero pensé que me iba a sostener, me iba a acompañar y fue peor todavía. Y esto, y bla, 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 y todo eso. Es necesario que esa persona o el que usted conoce, o usted mismo, si quiere sacarlo o sacarla de esa condición, se tiene que involucrar. Aunque sea solamente para decirle, che, fulana, vamos, te acompaño a la iglesia. Aunque sea solamente para eso. Hoy estamos hablando con la pastora por un tema familiar. Esas cuestiones que tienen que ver con el crecimiento de los hijos, esas cosas lindas que uno vive. Esas cosas que son las cosas sabrosas de cuando va avanzando los años. Así como te duelen las rodillas o la cintura, también ves algunas cosas en tus hijos que te hacen, ¡wow! ¡Qué lindo!, ¿no? Y conversábamos con la pastora sobre uno de ellos por algo, por un progreso en su vida. Y yo le decía, sí, porque algunas cosas le cuestan, algunas cosas esto, pero decidido, es determinado. Nehemías era un hombre decidido y determinado. Es decidido, aunque tenga temor, aunque esté inseguro, va y lo hace. Y esa es la manera de salir adelante. Y la pastora me dice, igual que vos, que yo, nada. Yo daba más vueltas antes de tomar alguna decisión. Yo, si estábamos en la plaza y los chicos estaban jugando y capaz que estaban jugando en algún juego fijo o con movimiento, qué sé yo tendría, no sé, 8, 9, 10 años. Me quedaba mirando lo que hacían y esperaba que se fueran todos para ir a practicar a ver si me salía. Porque no quería pasar vergüenza delante de los demás. ¿Vos te reís? Bueno. Entonces, como vivía cerca de la plaza, me iba a la noche o a la mañana temprano a practicar cuando no hubiera nadie. Y cuando me salía, volvía cuando estaban los otros y ahí lo hacía ya canchero. Hay diferencia, ¿no? Pero la pastora me dijo, las sabias palabras de esta mujer de Dios, la pastora me dijo algo que es lo que realmente trae sanidad, revelación, y es el enfoque de esta misma palabra. Dice, lo que pasa es que vos no tuviste alguien que te empuje o te enseñe como Él tiene. Y es así. Podés cambiar tu condición, entendiendo quién sos, entendiendo dónde estás y tomando decisiones. Podés cambiar al otro, podés ayudar al otro, entendiendo quién sos, que podés decirle, darle la palabra apropiada. Podés cambiar tu vida. Y si es que no tenés alguien que te acompañe a eso, podés cambiar tu vida.
simplemente metiéndote, enfocándote en la palabra de Dios. Y ya estoy casi terminando, o sea, todavía le falta poquito nomás, pero quiero un par de puntitos nada más. Como le dije, Nehemías no esperó ser llamado, él preguntó. Dice Filipenses capítulo 2, verso 13, Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Si hay un querer, hay un hacer. Si no hay un querer, no hay un hacer. ¿Qué le quiero decir? Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8 dice, pedí y se te dará. Si hay un querer, quiero, hay un hacer. ¿Cuál es el hacer? Pedí. El quiero es, necesito tal cosa. El hacer es, busca. Siempre Dios nos pone en la postura de dar el primer paso. Lo hemos dicho ya ni sé cuántas veces, pero más de una prédica. Que el Señor va al lado nuestro o atrás nuestro, esperando que demos el primer paso, y entonces Él se pone delante nuestro. Que Él no hace nada hasta que nosotros nos tomamos la decisión de hacer. Nehemías no preguntó, no esperó ser llamado. Nehemías se mandó y su vida empezó a cambiar. Dios no actúa si no das el primer paso. Moisés extendió la mano, Josué se metió en el agua, Isaías dijo, heme aquí. Todos aquellos, bueno, lo de Isaías es más gracioso, porque Moisés le preguntó a Dios, le dijo, yo no tengo nada que ver. Josué le preguntó a Dios, Dios le dijo, yo no tengo nada que ver. Isaías no preguntó nada. En Isaías 6 Dios dice, ¿habrá alguno que irá por mí? Isaías dijo, así solito, ni siquiera le dijeron a él, ¿habrá alguno? Y uno puede decir, de última, de descarte, ni siquiera lo tuvo en cuenta. La forma que Dios busca, la forma que Dios habla o que Dios te llama, a veces son formas particulares, son formas especiales. Punto 3, primero se involucró, segundo, preguntó sin esperar ser llamado, tuvo empatía con el pueblo y su condición. Dice versículo 4, Nehemías 1:4, al escuchar la condición en que se encontraba su tierra, me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. La situación lo superó, se angustió, se quebró. ¿Cómo te puedes superar el conflicto en tu casa? ¿Cómo te puedes superar la condición social? El jueves fui al dentista, ya hace un año, ya estoy cansado de verle la cara al dentista. Estoy terminando, tal vez en 3 semanas termine con la prótesis por el diente que me rompieron cuando me asaltaron, que ayer se cumplió un año que me asaltaron. No hice la tortita. Entonces ya llevo un año ahí esperando eso. Y cuando entro al consultorio, lo primero que me dice, antes de decirme hola, lo primero que me dice es, ¿viste lo de esta nena, che? ¿Qué animal que tenés que ser para patearle el hígado y reventarle el hígado? Y el tipo estaba choqueado. Lo único que hablaba todo el tiempo era de la nena esa de Lanús. Entonces las cosas te pueden superar. Capaz que llegás a tu casa y te encontrás con algo totalmente distinto a lo que esperabas. Capaz que no querés volver a tu casa porque ya sabes con lo que te vas a encontrar. Como pasa a veces con los matrimonios. Y esto, si bien es un tema para matrimonios, se la tiro así para que usted la escuche un cachito nomás. Que a veces acusan a algunos hombres de que se van de farra, no quieren volver. Y a veces el hombre no quiere volver por lo que se va a encontrar cuando vuelve. Sí, seguramente anda buscando alguna loca. Y capaz que la loca es una botella en el bar porque no quiere volver a su casa. Nada más. Le digo simplemente otra campana de la misma historia para que se anime a entender un poquito más las cosas que pasan. Tal vez un problema con tus hijos, tu matrimonio. Nadie declaró sanidad en los matrimonios, de relación, y así está hecho. Tal vez no tenés para comer. Tal vez algún síntoma o algún mal diagnóstico. La cosa te puede superar, sí, ¿cómo que no? Como decía el devocional hace un par de días atrás, que nadie te quite el derecho de llorar o dolerte por lo que te pasa. Como nos decían a nosotros cuando conocimos al Señor, vos sos cristiano, vos no podés estar mal. Vos sos cristiano, no podés llorar, ¿no? Vos sos cristiano, no te tienen que ver que estás mal y nunca se cuenta lo que a uno le pasa. Vos estás siempre bien. Y después te agarraba los agujeros tremendos que te destruían. Porque estabas haciendo una mentira tras mentira tras mentira que te destruía.
que nadie te quite el derecho a tener tu dolor, a tener tu duelo. Se murió a un familiar cercano. Y no, tengo que estar entero. Más que entero, desparramate, llorar, patalear, romper, hacer lo que quieras. Sentí lo que tengas que sentir. Pero ya está. En el devocional de hoy, creo, lo mencioné, 1 Corintios, capítulo... ¿Dónde está ese versículo? 6, versículo 12. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por ninguna de esas cosas. El pasaje habla del sexo, habla de la inmoralidad sexual, pero dice todas las cosas. Entonces, más allá que el sexo, el adulterio, o la pornografía, o la prostitución, o el alcoholismo, o las perversiones, o qué sé yo qué, más allá de todo eso, también tus emociones, tus sentimientos, tu depresión, tus bajones, también. No te dejes dominar por ninguna de ellas. Entonces, Nehemías acompañó el dolor de su pueblo. Se reamargó, se puso re mal, lloró, hizo duelo. Pero después que lloró e hizo duelo, entregó al Señor, oró y ayunó. No se quedó solamente con lo de él, sino que, cuarto punto, involucró a Dios, como decía precisamente en el devocional de esta mañana. Entonces oré al Señor. Puso las cosas, Señor, encárgate. Como el rey Ezequías, 2 Crónicas 20. No sabemos qué hacer. Nos atacan de allá, nos atacan de allá. No sabemos qué hacer. Por eso, Señor, a vos levantamos nuestros ojos. Como hizo mismo Ezequías en el sitio de Sennacherib. Cuando venían a señalarlo, a acusarle, a gritar, cuando el asirio le decía al pueblo, no le hagan caso a este rey, ¿qué sabe? Dios me mandó a que los destruya. Y sin embargo, él agarró las cartas, calladito la boca, le decía al pueblo, no le contesten, déjenlo que grite. Ni le contesten. Agarró las cartas, se fue al templo, tiró las cartas en el piso, se tiró arriba las cartas y empezó, Señor, viola Ezequías, Señor, mirá lo que estos dicen contra vos. Porque era pueblo de Dios, el rey del pueblo de Dios, la nación de Dios. Mirá lo que dicen contra vos. Le mojó la oreja, pero bien. Porque si vos entendés tu posición y tu lugar, lo que te pasa, le pasa al pueblo de Dios. Y lo que te hacen es contra Dios, aunque no te digan que es contra Dios. Contra ese sistema también tenemos que luchar y contra ese sistema también nos tenemos que levantar, entendiendo quiénes somos, sabiendo lo que hay que hacer y también votando bien, para que el sistema no te pase por encima. Involucre a Dios, meta a Dios en medio, presente las cosas delante del Señor. Y al presentar las cosas delante del Señor, deje que Dios sobre, deje que Dios sane, deje que Dios restaure. Tal vez, bueno, según para el lado que lo quieras enfocar, pero cuando te pasan estas cosas, vos podés decir, ¿y pero qué tengo que ver yo con las cosas que le pasan a los demás? ¿Qué tengo que ver yo ahora con quién va a ganar o no va a ganar? ¿Qué tengo que ver yo? ¿Qué me cambia a mí? Capaz que no te cambia nada hoy. Pero el mismo hecho de pensar así va a hacer que no te cambie nada. Si usted alguna vez viajó en avión, cuando antes de despegar ya está arriba, y antes de despegar aparece uno de los la azafata o el comisario a bordo que le da las indicaciones en caso de seguridad. Que es un poco gracioso, ¿no? Porque vos subís al avión por primera vez y lo primero que te explican es lo que tenés que hacer si el avión se cae. No te da muchas ganas. Claro, porque te empiezan a explicar qué hacer con la cámara con la cosa de la máscara de oxígeno, qué hacer con el cinturón, qué hacer con el salvavidas, que lo que tenés abajo, lo que tenés atrás, que tenés que agacharte. Y vos decís, pero pará, no es tan seguro esto entonces. Y cuando te están explicando eso te dicen, ante turbulencia, ante una caída de presión, se van a abrir las ventanas del techo, le van a caer las máscaras de oxígeno delante. Lo primero que usted tiene que hacer es ponerse la máscara antes de hacer cualquier otra cosa. Y si hay un nene al lado, no se la ponga al nene primero. Póngasela a usted. Porque si se la pone al nene y la presión cayó, usted se va a desmayar y el nene se va a quedar solo. Si se la pone usted,
va a estar perfectamente consciente para asistir al nene y que no le pase nada. Entonces, empiece por usted. Empiece a ocuparse de su vida para poder asistir a los demás, tomando las decisiones que tiene que tomar para que todos sean transformados. Empiece usted a ser transformado para que los demás puedan ser transformados. Nehemías, le repito, era un don nadie. Uno puede decir que Dios no lo buscó, pero él buscó a Dios y convirtió su vida de esclavo VIP a gobernador y a transformar toda una nación. Póngase en pie, que la hora ya avanzó. Dejamos acá. Y como le decía reciencito nomás, tal vez las cosas en tu vida te han superado. Tal vez estás cansado, agobiado, perturbado. Tal vez estás, qué sé yo. Tal vez dijiste basta 300 veces ya. Tal vez crees que no hay salida. Y como dijo Walter, y me tomo de eso, lo importante no es quién gane. Posta que lo importante no es quién gane mañana. Pero lo importante es qué decisión vas a tomar vos en tu vida. Lo importante es qué relación vas a tener vos con Dios y con la iglesia. Lo importante es qué entendés que sos y cuál es el lugar de la iglesia. Por eso, antes de despedirnos, vamos a hacer un acto de adoración, un momento de entrega al Señor, diciéndole: Señor, yo reconozco que vos estás por encima y que nada ni nadie está por encima de Él. Cierre sus ojos, levante sus manos, tómese un momento para adorar. Guías mis pasos en tu dirección. Me dejo llevar por ti, Espíritu de Dios. Quiero entregarte lo que sueñas recibir. No es a mi manera, enséñame a adorar. Me dejo llevar por ti, Espíritu de Dios. Oh, sí, Señor. Vengo a adorarte, vengo a adorarte, vengo a adorarte. Queremos darte adoración que nace de tu espíritu y vuelve a tu espíritu, Señor. Queremos darte adoración que nace de tu espíritu y vuelve a tu espíritu, Señor. Por eso en esta noche, si estás así agobiado, cansado, si ya no encuentras salida o dirección, si piensas que no hay solución para la forma en que vive, si está cansado de los problemas económicos, si está cansado de las situaciones de inseguridad, si ahora volver a casa se va a encontrar con lo mismo de siempre, es necesario que se involucre, es necesario que dé el primer paso, es necesario que presente todas las cosas delante del Señor. Por eso quiero invitarte a que pases al frente, a decirle al Señor: acá está mi vida, acá está mi corazón, acá está mi casa, acá está mi familia, acá están mis hijos, acá está mi trabajo, acá está mi economía, acá está mi salud, acá está mi cuerpo, Señor. Acá están mis miserias y mis fracasos, acá están mis vacíos, acá están todas aquellas cosas, Señor, que hoy me lastiman, hoy me pesan, hoy me cargan. Las que vengo a poner en tus manos, Señor, para que vos restaures, para que vos sanes. Si usted está preocupado por alguna otra persona, si está viendo, pensando en alguien que no tiene salida, si tal vez cree que ya es el último momento, que ya no hay rescate ni escapatoria, también pase al frente a poner en manos del Señor a esa persona, que tal vez sea un cercano o tal vez alguien simplemente pasajero. Pero ponemos todo delante del Señor, todas las cargas delante del Señor, la preocupación delante del Señor, la angustia delante del Señor. Si hay una carga en tu interior, si hay un peso en tu corazón, y el Señor me mostraba corazones agobiados, así como me pasó cuando hablaba con esta persona, que sentí esa angustia en mi interior. Si así te estás sintiendo por algo que no decís, no hablas, no
no comentás, no compartís, pero te está consumiendo. Vos también es necesario que pases al frente ahora para entregarle esa carga, para entregarle ese peso al Señor, para que Él empiece a obrar en tu vida, para que Él abra caminos de bendición, para que te lleve por un destino de plenitud, para que tenga para vos palabras de abundancia, palabras de paz, para que cambie tu lamento en danza, para que pueda llevarte a andar por una vida de bendición, por una vida abundante. De Dios. Oh, sí, sí. Y más y más y más y más.